Pero queríamos arrancar con una mirada de la economía, ¿no? De lo que está pasando y algunos informes. Así como ayer compartíamos el de UNICEF, hablando de ese millón de pibas y pibes que se van a dormir sin comer, ese 1,5 millones de pibas y pibes que se saltean al menos una comida. Hoy veremos y nos meteremos al menos superficialmente, pero para tener esos datos, en lo que dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, porque tienen que ver con las posibilidades de dar respuesta a ese flagelo que es la pobreza, que es la indigencia, y que este gobierno de Javier Milei ha incrementado notablemente, y con lo que viene proponiendo y con lo que viene ejecutando, seguramente seguirá potenciándolo con el objetivo claro de reconstruir una sociedad tremendamente inequitativa, tremendamente injusta, con una concentración muy marcada de la riqueza y una consolidación de lo que son los pisos de pobreza. Miren, ayer y hoy estábamos hablando con Leonardo Napoli y con varios más acerca del tema de la pobreza y recordábamos algunos datos que son oportunos para ubicarnos en el daño que han generado las políticas neoliberales. Y una vez más, deberé retrotraerme a la dictadura cívico-militar genocida. Otra vez, hace 50 años. Claro, y como digo siempre, no se puede analizar el hoy, el drama estructural de la Argentina del hoy, sin remitirnos al 24 de marzo, al fatídico día del 24 de marzo de 1976 y todo lo que vino después. Del mismo modo que no se puede analizar la circunstancia dramática que millones y millones de compatriotas viven en el día a día en la Argentina de hoy, sin tener en cuenta lo que hizo Mauricio Macri junto al Toto Caputo, sometiendo al país a un ciclo de endeudamiento fenomenal, histórico, inédito, tanto para el Fondo Monetario Internacional como para cualquier país del mundo, con ese endeudamiento que condiciona terriblemente cualquier intento político, de política económica, de política social, que tengan que ver con la soberanía y con los derechos de nuestro pueblo. Por supuesto que en el medio hay otros hitos, como olvidarse del menemismo, con su modelo privatizador, esa ofensiva bestial del neoliberalismo. Pero ¿por qué me quería remitir a aquel marzo del 76, hablando de la pobreza del hoy? Porque el tema de la pobreza se ha transformado en algo estructural en la Argentina. En el año 1976, cuando se produce el golpe de Estado, que protagonizan Videla, Macera, Agosti, las herramientas de las Fuerzas Armadas utilizadas por el poder económico civil, por eso hablamos de una dictadura cívico-militar, además genocida. En aquel entonces, la pobreza en la Argentina era del 5%. Argentina tenía un nivel de pobreza del 5%, números de países desarrollados, del primer mundo. Ese era el número de la pobreza, esa era la pobreza en la Argentina. La llegada de la dictadura cívico-militar, el plan económico de Martínez de Hoz, con tantas similitudes con el que pretende llevar adelante ahora Javier Milei, que hasta le copia los discursos a Martínez de Hoz. El plan económico de Martínez de Hoz, que apuntó a cambiar la matriz productiva en la Argentina, haciendo eje en el sistema financiero, de ahí la ley de entidades financieras, la patria financiera, la conocida como la patria financiera. Vino acompañado, como no podía ser de otro modo, en la destrucción del proceso industrial, de la mano del valor agregado, esa búsqueda de la primarización de la economía. Eso derivó
en un salto significativo de la pobreza en la Argentina, que luego fue tomando distintas etapas una vez que se instaló ese modelo, del cual fue muy difícil salir. Ese modelo con el peso abrumador del sistema financiero por sobre el sistema productivo, del sistema primario por sobre el sistema del valor agregado. Y así se fueron escalonando con el correr de los años y con el devenir de las diversas situaciones de la política económica, mayormente protagonizada desde aquel entonces por modelos neoliberales, quizás un breve intento durante el primer gobierno de Alfonsín, que duró muy poquito, de la mano de Bernardo Greenspun, pero en otras condiciones económicas, políticas. Eso fracasó y se volvió a instalar con todas las diferencias que uno puede marcar, pero groseramente dicho, un modelo económico cercano al neoliberalismo, a los postulados del neoliberalismo. Por supuesto, aumentados exponencialmente durante el menemismo, con la llegada de Carlos Menem, ese presidente tan amado, tan idolatrado por Javier Milei, que le pegó otra vuelta de rosca a la destrucción de la economía argentina, de la economía productiva en la Argentina, a la que le agregó el regalo y la venta de las empresas públicas, el remate del patrimonio nacional. Bueno, todo ese proceso que termina con el estallido del año 2001, de diciembre del 2001, con aquel que se vayan todos, marcó un piso de la pobreza mucho más alto que aquel del 5% que existía en 1976. Llegó a un pico muy, muy elevado. Los 12 años de los gobiernos peronistas, de Néstor y de Cristina, lograron bajar ese número que había llegado a cifras gigantescas de pobreza, pero no pudieron perforar el piso del 25%. Fíjense lo que estamos hablando, 12 años y medio de gobiernos con políticas de inclusión, con políticas de estímulo a la industria, al valor agregado. Bueno, eso no alcanzó nada más que para dejar la pobreza en un 25%. Hoy, de la mano de Milei, por supuesto que estos indicadores han sido empeorados por el gobierno de Mauricio Macri, las políticas de Macri. Durante el gobierno de Alberto Fernández volvió a subir la pobreza. Y uno podría decir, bueno, si hubiera habido un gobierno de signo distinto al de Milei, quizás podríamos haber bajado. La pregunta es, ¿a dónde? Porque estructuralmente hoy la Argentina tiene un piso de 25% de pobres, que hoy son más, muchos más, y que se incrementan notablemente de la mano de las políticas económicas de Milei, que, me reitero, tienen tanta similitud con las que dieron origen a este ciclo de deterioro y de destrucción del empleo y de consolidación de la pobreza. En esta nueva vuelta de rosca que se intenta de la mano de Javier Milei, el objetivo es llevar ese escalón de pobreza estructural más arriba del 25%, consolidar, concentrar la economía cada vez en menos manos.